Buenas tardes, mi querido amigo, mi querido hermano, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Y queremos no dejar pasar por alto este fin de semana, sí, jueves, viernes, sábado y domingo. Si bien, como decía en un devocional hoy a la mañana, algunos lo toman como unas mini vacaciones, otros sí como un fin de semana largo, ¿sí? Usted puede ponerle la connotación que quiera, ¿sí? Pero es un buen tiempo para reflexionar sobre algunas cuestiones, ¿sí? La vida pasa demasiado rápido, eh, vivimos tiempos difíciles, ¿sí? Y yo creo que más que nada en este tiempo es bueno y es acertado pensar en la palabra de Dios. No como una cosa más, no como una celebración obligada o una celebración como que es con una carga así, sino como realmente un espacio dedicado a mi vida personal y a aquellos que me rodean. Es bueno pensar en esto, ¿sí? Yo creo que es bueno detenerse después de este tiempo, de esta rapidez con la cual se vive. Y es bueno pensar en estas cosas que Dios nos muestra, sobre todo en este tiempo, ¿sí? No es que Dios este, tenga tiempo ni que Él se ocupe de determinadas cuestiones en nuestra vida. Él se ocupa, sí, pero no de estos recordatorios por ahí que lo tomamos como algo, como un suceso que pasó hace muchos años y que quedó olvidado en el tiempo, o que esas cosas no se van a repetir, o cuestiones así que el hombre muchas veces piensa, ¿sí? Pero este es un buen tiempo para pensar, es un buen tiempo para reflexionar sobre algunas cuestiones, como yo le digo. Y esta Semana Santa, como se llama, o Pascua, como lo llaman algunos, ¿sí? Eh, a mí no me interesaría, digamos, ponerle un nombre a estos días. Sí me interesa mucho que usted conozca cuáles fueron los sucesos más importantes que llevaron a la decisión de Dios de llevar a su hijo a la cruz. Eh, Hay un episodio que es clave. Un episodio que si no hubiese sido este paso previo, tampoco existiría el Gólgota, ¿sí? O sea, el monte de la calavera donde Jesús allí fue crucificado. Hay un episodio que a mí siempre me llamó mucho la atención y siempre me gustó, ¿sí? Que es el episodio de la oración en el Getsemaní. Muchos predicadores, muchos pastores buscamos eh, esta, esta experiencia previa que tuvo de Jesús antes de ir a la cruz, porque tiene todos los condimentos y tiene todas las propiedades de un mensaje para poder entender por qué Dios decide mandar a Jesús a la cruz. O sea, Dios conocía el plan por la cual Cristo iba a pasar. Cristo también conocía algunas partes de ese plan y de las cosas que iban a suceder a partir de ahí. Por eso el punto de Getsemaní es un punto importante para dar a conocer. Yo quiero dividir este mensaje en dos partes, ¿sí? Primeramente voy a estar hablando, ¿sí? de la cuestión esta del Getsemaní, y después voy a estar siguiendo hablando en una segunda parte también para concluir en todo lo que Jesús pasó por este tiempo, ¿sí? Ahora, yo siempre me gusta analizar la historia de Jesús y poder aplicarla a mi vida personal. Eso debe ser una de las cuestiones en este tiempo, ¿sí? No solamente concurrir a una iglesia, escuchar canciones, escuchar las prédicas, sino también poder entender cómo lo puedo aplicar yo a mi vida personal. Yo siempre tengo que poder aplicar
la vida de Jesús a mi vida personal. Esto es muy importante, ¿sí? Porque si no sería solamente una lectura, solamente una reflexión, ¿sí? Pero es bueno poder entender lo que Jesús pasó en ese momento en el Getsemaní y poder entender por qué yo también paso algunas cuestiones en mi vida personal. Ahora, la manera en como nosotros queremos que sea la vida a lo que realmente es, son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Hay algo en nosotros que anhela, por supuesto, que todo funcione sin problemas, sin dificultades, ¿sí? De una manera cómoda, tranquila, ¿sí? Eso es lo que nuestro corazón desea muchas veces, pero podemos tener momentos, incluso periodos así. Pero al final, ¿sí? Enfrentaremos, querramos o no querramos, situaciones que nos causarán dolor, desesperación y dificultades, ¿sí? A todos nos gusta tener una vida, como dice un dicho, ¿no? Sobre pétalos de rosa, así como que no pase nada, que fuera todo tranquilo, sin dificultades, sin problemas, pero la vida en este mundo no se trata precisamente de no tener dificultades, ¿sí? Aún el que quizás nosotros podemos decir, bueno, el que tiene muchas posesiones, el que tiene mucho dinero, no tiene necesidades, sino también la tiene, ¿sí? También tiene necesidades y muchas más necesidades, muchas veces más que algunos de nosotros que no tenemos esa riqueza sobreabundante, ¿sí? Me refiero a lo material. Pero el sufrimiento, mi amigo, los procesos dolorosos son inevitables, ¿sí? Para nuestra vida. Ahora, cuando pasamos por un proceso de dificultad, ¿sí? Se nos presentan opciones, ¿sí? Y, y la opción sería dónde acudir en momentos como estos, ¿sí? Cuando estoy pasando por necesidad, ¿a quién acudo? ¿A quién voy a buscar una respuesta? Y hay muchas opciones, ¿sí? Pero he descubierto, ¿sí? Que la única opción confiable y que voy a obtener una respuesta para mi vida es la palabra de Dios. Por eso, cada estudio que uno hace, cada predicación que uno hace, siempre la debe llevar desde la palabra de Dios a aplicarla a la vida personal, ¿sí? La Biblia es el manual que Dios nos dejó para esta vida. Nos enseña cómo responder a ciertas circunstancias. Y es el único recurso, escuche bien, es el único recurso verdaderamente suficiente, ¿sí? Para enfrentar cada necesidad, ¿sí? De todas las personas de la Biblia, solo hay uno que nunca pecó: Jesús. Él actuó siempre con respecto a la voluntad del Padre, ¿sí? Aun cuando el resultado implicaba un gran sufrimiento. Al examinar cómo manejó Jesús la situación del sufrimiento, ¿sí? Comprendemos que de qué manera podríamos reaccionar nosotros ante situaciones similares. Por eso, el Getsemaní, mi amigo, este lugar donde Jesús iba, fue el paso obligado para que Jesús lograra la redención de la humanidad. El Calvario, ¿sí? El Gólgota, el monte de la calavera, no sería posible sin la feroz batalla que Jesús libró esa noche en el huerto, ¿sí? La historia de Jesús orando en el Getsemaní contiene todo lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Y al pensar en este evento, al pensar en esta historia, bien se podía repetir las palabras de Dios cuando dice a Moisés, cuando se le apareció en la zarza diciendo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Sin lugar a duda, mi amigo, cuando uno estudia este pasaje, nos lleva más bien
a la adoración antes que al análisis. Cuando uno entiende esta historia, pudo ver el gran amor de Dios que tenía y tiene para nuestra vida, ¿sí? Aquí veremos al Señor librando la batalla definitiva contra el pecado, ¿sí? Pero por alguna razón, esta batalla se presenta en dos actos, ¿sí? En primer lugar, el Getsemaní y después el Gólgota. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué fue necesario pasar por el Getsemaní antes de ir a la cruz? Mi amigo, este era un lugar familiar para el Señor. Conocía este lugar, ¿sí? Jesús disfrutaba de una intimidad con el Padre en ese lugar donde Jesús le dice Abba Padre, ¿sí? en una intimidad. Y era un lugar que Jesús conocía perfectamente, ¿sí? Sus caminos, sus árboles, sus olivos, ¿sí? Porque ahí había, Getsemaní significa prensa de olivas, y seguramente había alguna allí en ese tiempo. Y Jesús, cuando visitaba la capital, él siempre se apartaba a ese lugar y tenía esas charlas íntimas con sus discípulos, ¿sí? Después de un día de trabajo cansador, después de un día de sanar, de predicar, de expulsar demonios, ¿sí? Él se apartaba y se tomaba este tiempo en intimidad para estar con su Padre Dios y también con sus amigos, ¿sí? Los discípulos, ¿sí? Acá en este lugar también sucede un evento que es cuando Judas viene con toda la tropa romana, la guardia, ¿sí? Y lo atrapan allí, lo toman prisionero a Jesús y después se desatan todos los otros acontecimientos, ¿sí? Aunque Jesús sabía, ¿sí? Los pensamientos de Judas, él en ningún momento buscó irse o escaparse, ¿sí? De ese lugar. Es como que Jesús fue a ese lugar, ¿sí? A esperarlo a Judas, pero también a pasar un tiempo de oración. Ahora, hay una razón, ¿sí? Del sufrimiento de Jesús. O sea, la etapa de dolor, digamos, de los clavos, de la corona de espinas, de los latigazos, pertenecían, digamos, a otra etapa de lo que Jesús iba a vivir. Ahora, en esta etapa era una etapa fundamental, ¿sí? Porque yo lo llamé este mensaje, ¿sí? La decisión que cambió mi eternidad. La decisión que tomó Jesús en el monte de Getsemaní, ¿sí? Cambió la vida de la humanidad. Una de las primeras lecciones que aprendemos del trayecto de Jesús a la cruz tiene que ver con la razón de la aflicción y la razón del dolor, ¿sí? A lo largo de los siglos la gente ha luchado con esta cuestión del sufrimiento, del dolor, pero el sufrimiento de Cristo nos enseña por qué la aflicción es una realidad permanente en el mundo, ¿sí? Debemos recordar que todos sufrimos por causa del pecado. La transgresión se originó allí en el monte, en el Edén, sí, en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, y a partir de eso en adelante la tierra ha estado bajo maldición, ¿sí? Y todos los seres humanos hemos nacido con esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Es por eso que tenemos enfermedades, es por eso que hay desastres, es por eso que hay muerte, desastres naturales, accidentes, violencia y dificultades de toda clase. Si la intensidad del sufrimiento de Cristo en la cruz demuestra la gravedad y el alcance, ¿sí? Del mal que está en este mundo, ¿sí? Y en las personas. Por eso el Señor decide en este momento, ¿sí? Hacer algo que siempre hizo. Él, antes de emprender una misión,
antes de hacer un milagro, antes de predicar a las personas, él hacía algo muy importante, oraba, ¿sí? Y en este tiempo es una de las oraciones más intensas que tiene Jesús en esa batalla, ¿sí? En que él está sufriendo para tomar la decisión, ¿sí? O hacer la voluntad de Dios, de que era ir a la cruz, ¿sí? Pero cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos, sí, por problemas que nos agobias y que estamos rodeados de dificultades, muchas veces nosotros personalmente pensamos, uy, quiero tener un respiro, ¿sí? a estos problemas. Y buscamos algún tipo de diversión, algún tipo de relajación, ¿sí? Incluso hay muchas personas que se esconden en el alcohol, en las drogas, ¿sí? En las fiestas o en vicios similares, ¿sí? Con tal de traer paz y tranquilidad a su corazón. Ahora, déjame decirte que esto, lejos de traer paz y tranquilidad a tu vida, lo único que va a traer más problemas y va a aumentar la intensidad del problema. Pero el Señor nos indicó que la solución pasaba por buscar a Dios en oración. Jesús pasó por una dificultad y un dolor muy intenso. Y Él lo que hizo para poder sobrellevar esta situación, buscó a Dios en oración. Mi hermano, mi amigo, y ahí lo comparamos con nuestra vida. Cuando nosotros tenemos una dificultad que no podemos manejar, un dolor intenso que no podemos controlar, la única solución y la única manera es venir a Dios en oración, ¿sí? Dice la palabra del Señor, ¿está alguno entre vosotros afligido? Dice en Santiago, ¿sí? Capítulo 5, versículo 13, ¿está alguno afligido entre ustedes? Haga oración. ¿Está pasando por alguna necesidad? Ore. ¿Está pasando por algún problema en su vida personal, matrimonial, relacional? Ore. Haga oración, ¿sí? Clame al Señor, porque es una de las mejores soluciones para su vida. Ahora, aquí vemos, mi hermano, de que Jesús pasó por una situación límite, ¿sí? Situaciones límites. Las situaciones límites son aquellas que producen en nuestra vida una intensidad de dolor, una intensidad de tristeza, de depresión, de angustia, ¿sí? En nuestra vida. Y Jesús como hombre que era, como humano que era, si bien era el Hijo de Dios y era divino también, pero tenía la parte humana, como todos nosotros tenemos esa parte humana, ¿sí? La parte que nos lleva a los sentimientos, a los sentidos, a las emociones, ¿sí? A nuestra voluntad. Y Jesús tenía todas estas cosas, ¿sí? Entonces Jesús es llevado a una situación límite. Dice la palabra de Dios, comenzó a entristecerse y a angustiarse hasta la muerte. Dice la palabra que comenzó a entristecerse y a angustiarse, ¿sí? Cuando Jesús se apartó para orar, el evangelista ahí utiliza dos palabras muy fuertes para indicarnos su intensa perturbación emocional que Jesús tenía, ¿sí? Ante la perspectiva de lo que iba a venir, ante lo que se presentaba más adelante en el camino, ¿sí? Entonces, dice la palabra que también entró en un estado de extremo dolor y angustia, ¿sí? Y Lucas completa este cuadro, dice que su sudor era como de sangre, ¿sí? Producía sangre, en vez de salir gotas de agua, ¿sí? Del sudor, salían gotas de sangre de su cuerpo, porque todos los capilares se habían rotos, ¿sí? Y al estar pensando
en esa situación límite que él iba a afrontar, ni nada menos ni nada más que llegar a perdonar los pecados y a salvarnos, ¿sí?, de la condenación eterna. Era eso lo que estaba en juego en su vida y que lo llevaba a Jesús a tener ese dolor intenso. Pero en el caso de Jesús, ¿sí?, necesariamente tenemos que pensar que había mucho más que eso. Se trataba del estremecimiento de aquel que era la vida misma, al enfrentarse con todo el poder destructivo del mal, ¿sí?, de todo aquello que se oponía a la santidad de Dios, ¿sí? Hasta en ese momento se sentía abatido directamente sobre él, pero cuando había decidido presentarse como el Cordero de Dios, ¿sí?, que muere por el pecado de la humanidad, entonces comienza a pasar en su vida, ¿sí?, esto de dolor extremo, ¿sí? Asimismo, Jesús estaba asumiendo, ¿sí?, la carga sobre sí del pecado de los hombres, ¿sí? En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿sí? Por eso le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, ¿sí? En su caso era una muerte diferente, era una muerte distinta. Él no moría como consecuencia de una enfermedad o como consecuencia de los pecados, ¿sí?, porque él era sin pecado. Y ya que no los tenía, sí, a los pecados, sino que él moría en sustitución de los pecadores. Él era el sustituto, ¿sí?, aquel que se encargó de enfrentar a la muerte, ¿sí?, y vencerla, ¿sí?, cargando en ese momento toda la maldad de la humanidad. Ahora, aquí hay algo interesante, ¿no? Porque Jesús no quería pasar por esta situación solo. Pero es verdad, digamos, hay batallas que nosotros la pasamos solos, ¿sí? Dios está a nuestro lado, bendiciéndonos, cuidándonos, ¿sí?, orientándonos en esa batalla. Pero hay batallas que debemos enfrentarlas nosotros personalmente, cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora, Jesús necesitaba, aún en este momento de dolor intenso, él necesitaba dejar una enseñanza a sus discípulos, ¿sí? Por eso dice la palabra que los llevó a todos, ¿sí?, al monte de Getsemaní, y Jesús seguramente él pensaba que estos amigos de él iban a ayudarlo en ese momento difícil. Incluso lo que les pedía a él es que estuvieran orando por él. Sí, en varias oportunidades usted va a ver, si lee el pasaje, si lee la historia, en varias oportunidades va a ver que Jesús se aparta a un lugar, ora y le dice a los discípulos: muchachos, oren, acompáñenme en oración. Va y tiene otra intensidad de dolor, de sufrimiento, vuelve, sí, y encuentra a sus discípulos durmiendo y le dice: muchachos, despiértense, oren, porque la tentación está, y la única manera de vencer la tentación es que podamos orar juntos, ¿sí? Pero bueno, los discípulos no podían acompañarlo en esto, ¿sí? Pero él dejaba muy claro que quería, con esta situación que le estaba pasando, quería enseñar. Y una de las cosas que nos quiere enseñar el Señor en este momento tan peculiar, ¿sí?, como es el Getsemaní, lo que quería enseñarnos es que debemos estar siempre preparados. Siempre, como los Boy Scouts, ¿viste? Siempre listo. Siempre debemos estar preparados. Por eso Jesús le dice: quédense aquí y velen, ¿sí? Velar es estar despierto, es estar atento, es estar con los sentidos muy atentos a ver qué es lo que está pasando alrededor de mi vida, ¿sí? Cuando Jesús se apartó a orar, hizo este llamamiento a los discípulos para que velaran, ¿sí? Y esta no era la primera vez de que Jesús los exhortaba a orar, ¿sí? Ahora vuelve a hacerlo, ¿sí? Pero ahora con mayor urgencia, con mayor intensidad, ¿sí?
hasta los exhortaba a que estuvieran velando y orando, ¿sí? Y cuando esto me preocupa porque se parece mucho al estado en que nuestra vida espiritual está. Es como que nuestra vida espiritual está aletargada, somnolienta, está en un estado de adormecimiento espiritual. Y esto lo podemos ver, mis amigos. Lo podemos ver. Hay como un aletargamiento espiritual que muchas veces no podemos entender. Y muchas veces Dios tiene que sacudirnos con alguna circunstancia difícil en nuestra vida para que nosotros volvamos a orar, ¿sí? Y no lo olvidemos que dejar de velar, mi amigo, dejar de orar, esto abre la puerta al poder del mal, ¿sí? En nuestras vidas. Los efectos de este adormecimiento lo podemos ver, ¿sí? En ese embotamiento que hay en el alma, que pierde sensibilidad frente a las cosas del pecado, ¿sí? En nuestras vidas y el poder del mal que está en este mundo. Y nosotros nos transformamos en insensibles por el poder, ¿sí? De ese adormecimiento que tenemos, nos hacemos insensibles hasta a las cuestiones espirituales, ¿sí? Y nos deja como anestesiados, ¿sí? Ignorantes, tranquilos, indiferentes frente al mal que nos rodea, ¿sí? Pensando que en el fondo no es tan grave la situación. Hasta poder sentir, bueno, esto es normal, ¿sí? Esto es común, ¿sí? Mi amigo, no es común matar vidas inocentes. No es común, mi amigo. Llegar a situaciones como el aborto y otras cosas no son situaciones comunes, son gravísimas. Pero como estamos anestesiados en lo espiritual, ¿sí? Esa falta grave de insensibilidad, ¿sí? Esa falta de vigilancia, tanto que se refiere a la cercanía de la segunda venida de Cristo como el poder amenazador del mal que otorga un poder en el mundo al maligno, ¿sí? Pero a pesar de todas estas circunstancias, ¿sí? Por la que Jesús estaba pasando, invitaba a sus amigos a orar. Dice la palabra, yéndose un poco más adelante, se postró en tierra. Los discípulos quedaron a cierta distancia de Jesús, desde donde todavía podrían verle y oírle. Sí, el evangelista nos dice que el Señor cayó rostro en tierra. La postura que adoptó para orar expresaba su total sumisión a Dios, ¿sí? En cualquiera de los casos, esta escena no nos deja de sorprendernos, mis amigos. Recordamos que uno de los días previos, ¿sí? Había descendido cabalgando desde el mismo Monte de Olivos, ¿sí? En una procesión real, entrando allí en Jerusalén, donde la gente lo recibía con aplausos, con gritos, con voces, ¿sí? Y poniendo a su paso alfombras y las palmas, ¿sí? Y nunca la pompa y la ceremonia, ¿sí? Han conseguido convertir a un rebelde, ¿sí? En santo, ¿sí? Jesús, estas mismas personas que la estaban allí adorando o esperando como el rey que los iba a salvar de la opresión de los romanos, si ellos estaban convencidos de esto y no podían ver que la salvación que Jesús ofrecía era una salvación duradera y eterna, no solamente para esa circunstancia de la historia, de la vida de ese pueblo, sino que Jesús estaba ofreciendo su vida en esa cruz para salvarnos por toda la eternidad. Ahora de pronto Jesús se encuentra confrontado, sí, con esto. Es como que el evangelista Juan recoge esta imagen, estas palabras de Jesús, ¿sí? Y dice que no era que había contraposición de voluntades, no era que Jesús tenía una voluntad y Dios tenía otra, no era que Jesús quería salvarse
y su padre lo quería mandar a la cruz. No había un desacuerdo en eso, porque ambos conocían cuál era el plan de Dios, ¿sí? De Dios Padre, sí, pero no era que había dos voluntades, pero sí había una manera de expresarlo. Ahí Jesús dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame en esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Escuche esta oración de Jesús, ¿sí? No pidiéndole al Padre que pasara esta situación, sino que tener a Él cerca para pasar este trance, ¿sí? Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces dice, Juan nos cuenta, dice que vino una voz del cielo y dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, ¿sí? Jesús preguntaba si había otra base justa, ¿sí? Sobre el cual Dios podría salvar a los pecadores en la cruz. Y aquí vemos todo el drama de nuestra redención, ¿sí? El silencio del cielo indicó de que no había otro modo. Por supuesto, aquella hora a la que Jesús se refería tenía que ver con el momento determinado desde la eternidad, que había que resumir y concentrar toda la angustia, toda la pena, toda la muerte y cada una de las consecuencias que han surgido del pecado. Era la hora marcada. ¿Sí? Si bien Dios no tiene tiempo, Él no tiene hora, no tiene reloj, no tiene calendario, si no tiene días, no tiene segundos, no tiene tiempo, Él es eterno. Pero en ese momento, en el tiempo terrenal, era la hora precisa cuando Jesús, el hombre representativo, había de presentarse ante la justicia divina, ¿sí? Para satisfacer las exigencias por medio del sacrificio de sí mismo por el pecado. Y a esto nos lleva a hablar de una obediencia total. Mi amigo, mi hermano, esta es la primera parte de esta batalla allí que se libró en el Getsemaní. Por eso me gustaría orar en esta noche. Padre amado, yo te alabo y te bendigo, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la obediencia de Jesús, que dice la palabra que fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Señor, sin merecerlo, siendo un hombre justo, siendo un hombre sin pecado, tomó la iniciativa de ir a la cruz por el solo hecho de amarnos tanto y de no querer que nos perdiéramos para siempre. Dios quiera que podamos entender esta verdad, este misterio, Señor, que para muchos no lo entienden, pero aquí hay, Señor, cosas claves, ¿sí? Que ante una necesidad, ante un dolor extremo, debemos orar y ser obedientes al Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mi amigo, y nos vemos mañana con con la continuidad de esta historia. Que Dios pueda estar bendiciéndole. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama.
estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Él me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Es la verdad que Dios quiere que cantes con todo el corazón en esta noche. No importa cómo tú hayas venido, el amor de Dios es más grande que cualquier cosa. Dice: Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama